Y estas medidas que estamos comentando, que aplica el gobierno, la decisión sobre todo de estos 2 puntos porcentuales en las retenciones de los derivados de soja, más también los controles de precio y demás, han generado distintas reacciones y muchas asambleas de autoconvocados en distintos puntos del país, sobre todo en la zona núcleo, en la provincia de Córdoba, en la provincia de Entre Ríos y también en la provincia de Santa Fe. Bueno, desde este fin de semana se vienen llevando a cabo las convocatorias en distintos puntos del país. Los productores volvieron a las movilizaciones. Bueno, esto promete potenciar una ola de concentraciones y de movilizaciones, bueno, que ya late en el campo. Para hablar de la situación que se está atravesando, del escenario en particular y también de lo que ha tenido que ver con estas convocatorias, es que nos ponemos en contacto con una representante de la Asamblea de Productores en Crespo, Entre Ríos. Exactamente, vamos a saludar justamente a quien es la responsable de esta delegación. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Estamos aquí en Telediario Federal observando, moviendo los distintos movimientos que se dan en el interior del país con respecto a esta situación, ¿no? Lo que ha marcado el gobierno con las retenciones y también con las otras medidas. Bueno, Mariela, estamos para saber cómo están allí en Entre Ríos. Sabemos que en el interior de Entre Ríos hubo asamblea y también movilizaciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Sí, nosotros, esta asamblea que surgió ayer de manera espontánea, justamente porque estábamos viendo que todas estas medidas equivocadas que el gobierno estaba haciendo y después volvía a tomar medidas nuevamente equivocadas, veíamos que agravaba la situación. A todo esto, el productor, en medio de la bronca, en medio de decir siempre al campo y por qué al campo siempre, entonces esas asambleas permiten medir, digamos, la temperatura, como quien diría, cómo está el productor. Y el productor, les puedo decir que está no solo en Entre Ríos, está en Córdoba, en Santa Fe, en otro lado, está con mucha bronca. ¿Saben por qué? Porque te sentís como que no valoran el trabajo de uno. Entonces, en la necesidad que tiene este gobierno y en la mala administración de los recursos que hace, manotea al campo y le saca, sigue, vuelve. Y uno que estaba medio callado y manso decía, no, esto ya no puede seguir así porque han pasado muchas cosas en tan poco tiempo. En estos últimos días podemos arrancar desde la Expoagro, que un ministro anuncia una cosa, después a la noche se desdice. Y bueno, y así todos los días. Nos levantamos una mañana con una noticia que por ahí te pone nervioso y mal, al mediodía la modifican, a la noche la niegan. Entonces vemos que esta gente no está organizada, está poniendo en peligro y en riesgo toda la economía y sobre todo no pensar que el campo es el que le da las divisas que tanto necesita para salir adelante. Y es como que esa ideología, un odio hacia el campo, hace que estén haciendo estas macanas continuamente. Mariela, disculpe, consultarle porque han comenzado a reunirse, pero está previsto que estos encuentros continúen. ¿Cuál es la agenda de ruta que están manejando a esta hora los productores? ¿Cómo sigue esto? Si estos siguen con esta tosudez, digamos, de seguir aplastando la producción, porque da mucha bronca y porque engañan en el discurso, dicen que con estos 2 puntos más de retenciones que estaban haciendo, con eso van a hacer que la gente coma más barato las pastas, el pan, la harina, bla, 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 bla. Pero no dicen a la gente la verdad porque están apuntando al que produce, no hacia la inflación. Y nosotros nos da esa mucha bronca
que te ponen delante de la sociedad como que sos el culpable, y no es así. Mariela, porque ahora... Sí. Discúlpeme, no, porque quiero detenerme en ese punto, en ese detalle, porque este 2 puntos diferencial de retenciones es para los derivados de soja, aceite, harina, a las empresas que exportan, y el gobierno dice no lo tocamos al productor, no se va a sentir tocado el productor. Claro, eso es lo que a nosotros nos da rabia, que lo engañan en el discurso, porque eso ya lo hemos pasado. El exportador se da vuelta y te dice, ajá, vos productor, y yo te traslado eso a vos. Claro, hay una transferencia. Se hacen cargo de eso. Claro, entonces nosotros ya sabemos que el palazo o el látigo nos va a llegar a nosotros. Y esa historia se vuelve a repetir. Entonces el discurso, la zaraza, bla, 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 hace que hoy por hoy capaz la ciudadanía dice, y a la final este campo que siempre se vive quejando, pero no es así. Yo quería decirte que los países vecinos nuestros lo ven como con satisfacción de que haya subido a nivel internacional los precios, porque eso le genera mayores ingresos de dólares al Estado y lo deja mejor posicionado al productor. Pero acá hacen el discurso al revés, dice, porque la guerra de Ucrania y Rusia subió el trigo, entonces acá vamos a hacer esto para que no suba tanto el pan. Pero vos cuando vas a comprar 1 kilo de pan, el trigo que yo produzco acá en mi campo, en ese kilo de pan que vos comprás, incide el 10% nomás. Entonces vos imaginate cómo están engañando a la gente y poniendo al productor como que es el que no quiere ser solidario en todo esto. Lo que nosotros pedimos es que el gobierno sí sea parte de esta salida, por eso en un comunicado que hemos hecho desde esa asamblea, que así como nos suben 2 puntos más, que ellos, legislativo, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, de su sueldo hagan una retención del 10%. Y hablando con un economista bastante importante, nacional, me dice, ¿vos podés creer que esa plata del 10% de estos funcionarios equivale a lo que ustedes de vuelta le quieren sacar y presionarlos y empobrecerlos, cuando ellos con un 10% nunca se van a empobrecer porque tienen sueldo? Sí, que sea el gasto también que venga de la política, ¿no? El gesto de ajuste también que venga desde la política, esa era la intención. Bien, Mariela, entonces... Claro, entonces no lo vemos, entonces ellos exigen, pero no lo vemos a eso. Lo mismo de ir a los puertos, también ahí están hablando los productores, son mociones que salen de ir y estar presente en los puertos. Entonces, y después pedirle a la Mesa de Enlace Nacional que convoque una movilización en el Congreso. Y lo que sí salió de la Asamblea de Crespo es que no estamos dispuestos a hacer cortes de ruta, porque todos los que laburamos necesitamos la libre circulación. Y eso lo entendemos, y lo entendemos porque también lo necesitamos y lo necesitan nuestros pares para seguir trabajando. Esa es una posición que fue unánime, que no vamos ni va, por lo menos de la zona de Crespo, no está en nuestro ánimo cortar ruta. No sirve ya eso, no sirve porque nos perjudicamos entre nosotros. Lo que sí puede ser que por ahí aparezcan algunas movilizaciones al costado de la ruta, pero claro, sin perjudicar el tránsito. Eso que quede bien claro, porque es cierto, produce como un shock y una memoria del 2008, que teníamos todas las rutas cortadas, pero bueno, eso ya fue, ya pasó, hubo un aprendizaje entre medio, el productor aprendió a organizarse y a saber un poquito más de todo. Mariela, entonces no se va a repetir la modalidad de cortes de rutas, pero tienen previstas movilizaciones y una concentración también, dice, en el Congreso de la Nación. Así es, eso es lo que le estamos pidiendo a la mesa de enlace, que convoque, ponga fecha y hora, porque yo te puedo decir de la bronca que hay, yo creo que ni el loro va a quedar en Entre Ríos. Se van todos para Buenos Aires y ahí a manifestarse fuertemente a los legisladores, oposición, no oposición, los que conocemos, los que no conocemos, muévanse, porque hay formas de hacer leyes que este país empiece a caminar. Entonces,
es muy doloroso para uno que de tus impuestos, de tu trabajo, esta gente cobra sueldo y no hace nada. Entonces como que estamos bancando ladrones. No queremos más eso. Queremos que los legisladores, el ejecutivo, el judicial haga su trabajo bien. ¿Por qué? Porque terminan siendo empleados de nosotros, porque los dueños, digamos, de todo eso es nuestro trabajo, es nuestros impuestos, y vemos que lo despilfarran. Vemos que le están llevando a una Argentina que no queremos, a una Argentina que ¿dónde? No le dan bolilla al mérito. Entonces, ¿qué joven va a querer superarse? No hay cultura del trabajo. Hay un problema serio en las empresas que no se consigue gente que quiera trabajar, y la empresa está montada, está queriendo crecer, y es un tema muy serio que estamos viviendo. ¿Pero por qué? Porque toda esta estructura ya instalada hace que hoy por hoy una persona cobre planes y no. Convengamos que hay gente que lo necesita y lo respeto y ojalá consiga trabajo, pero esta es muy grande la masa, que en ningún otro país que hay gente que vive sin trabajar, y eso no puede salir. Nosotros salimos trabajando. Es una que te da garantía, trabajando salir adelante. Otra que te produce una satisfacción personal, que lo que vos compraste, lo que vos tenés de tu sacrificio y desde tu trabajo. Otra que le enseñás a tu hijo que el ahorro, la capacidad de trabajo, eso es lo que te llena como persona, y no esperar de arriba que siempre te lo den. Entonces, toda esta cultura que todavía está de pie, la cultura del trabajo, yo pienso que esta es la que va a empezar a transformar y a hacer entender a muchos funcionarios que este no es el camino, esta no es la Argentina que queremos, no es la Argentina que ni soñaron nuestros antepasados. Bien. Y por respeto a ellos, por todo lo que han hecho, no tenemos que hacer la plancha, tenemos que salir y comprometernos. Vamos a seguir, por supuesto, con este tema, con las distintas reuniones, asambleas que se están dando en todo el país. Muchísimas gracias, Mariela, un fuerte abrazo. Gracias a ustedes. Hasta cualquier momento.